o el opio. En forma conocida se llama el láudano de Sydenham. El láudano de Sydenham hizo una famosa frase célebre. En 1690 Sydenham dijo: de los remedios que ha dado Dios al hombre para aliviar su sufrimiento, ninguno es tan universal y eficaz como el opio. Si echáramos todos los medicamentos al mal, menos el opio, sería una gran desgracia para los peces y un gran beneficio para la humanidad. Pues hay quien sigue pensando igual. Así es de que estamos en la víspera de una eventual legalización de la marihuana, sí, la menos nociva, la controlable desde el punto de vista sanitario, pero no tanto así el opio o los opiáceos, y no tanto así los derivados de todos los opiáceos. Pero en fin, ya veremos qué sucede. De los remedios que ha dado Dios al hombre, decía Sydenham, para aliviar su sufrimiento, ninguno es tan útil y eficaz como el opio. Yo mencionó que existe un principio cuando se exageró el uso de los opios, el cual decía que la ignorancia de la ley no exime de su conocimiento. De esa manera, nadie puede alegar que no cumple con una disposición por el hecho de no conocerlo. Sin embargo, sucede que al contrario, muchas veces hay derechos que no se ejercen, que no se desconocen. Y las personas, algunas de ellas, están imposibilitadas a ejercer sus derechos. Y ahí es donde el Estado liberal, el Estado democrático, acude a sus instituciones. En este caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Aunque quieran satanizarla o borrarla, quitarla o descalificarla, no lo van a lograr. Thomas imaginó que en el caso de aquellas personas con enfermedades mentales, cobraba mayor importancia los opiáceos, dadas las condiciones particulares del enfermo psiquiátrico. Hoy, los hospitales psiquiátricos están con cientos de años de rezago y obsolescencia. Una de las graves faltas del Estado mexicano es la atención a la salud mental. No solamente el Estado mexicano, es prácticamente en todos los países de América Latina y no se diga en Estados Unidos, en donde a lo mejor no hay tantos hospitales psiquiátricos saturados porque la sobredosis de opiáceos hacen que mueran. El número de cientos de miles de personas que mueren por el uso de opiáceos ha resultado un problema de salud de gran trascendencia que afortunadamente no lo tenemos. México no es un país consumidor, es un productor, pero no estrictamente consumidor. Thomas imaginó que en el caso de aquellas personas con enfermedades mentales era un enfermo psiquiátrico, no existía la psiquiatría entonces. Y sobre esa base lo platicó con John Locke, y John Locke, liberal de enorme conocimiento filosófico, dijo: vamos a sentar los principios del constitucionalismo liberal al postular que todo hombre nace dotado de unos derechos naturales que el Estado tiene como misión práctica. Locke apoyó la idea de que el Estado nace de un contrato social original, rechazando la doctrina tradicional del origen divino. A diferencia de Hobbes, argumentó que dicho pacto no conducía a la monarquía absoluta, que el Estado sí era parte de, pero no era todo, que un gobierno debe ser limitado. En algún momento le dice John Locke: ¿sabes, Thomas? Si recordamos la historia de la humanidad, hay 5 enfermedades graves que no hemos atendido en
Inglaterra o en China. El paludismo, malaria, que mata a millones, fue la principal causa de ceguera, la tracomatosis, que lamentablemente en Chiapas y Oaxaca es epidémica, la lepra, con evidencia de su permanencia desde hace 5.000 años, la viruela, cuyos rastros se encontraron en momias egipcias, o el cólera, cuyas epidemias terribles del mismo cólera pues simplemente arrasaban con ciudades enteras, por lo que ahora conocemos como fiebre tifoidea. La tifoidea se vincula a algo que los historiadores han descrito como la guerra del Peloponeso, es decir, en 430 años antes de Cristo, se pelearon los atenienses con los cretenses, y los cretenses perdieron porque tuvieron diarrea por tifoidea, y los ejércitos fueron devastados. Pero la guerra del Peloponeso es una guerra sanitaria, no es una guerra de otro tipo. Sin embargo, la principal reina de la muerte, la que más mata hoy y desde hace cientos de años, se llama tuberculosis. La tuberculosis es un problema serio, y la tuberculosis, que se denomina multidrogo resistente, es decir, una persona con tuberculosis, el Estado tiene la obligación de curarlo con la aplicación de 2 o 3 o 4 medicamentos diarios a lo largo de 6, 12 o 18 meses. La persona cura y forma parte de una familia, de un trabajo y de todo. Pero en este momento no es el caso. Los medicamentos están suspendidos. Si no todos, la mayoría. Déjame decirte, le dice John a Seidenthal, ya que hablas del Peloponeso, te voy a platicar. En la antigua Grecia existió una provincia llamada Arcadia. Arcadia era una provincia de la antigua Grecia que con el tiempo se convirtió en el paraíso fantástico, favorito de los artistas, ubicada en la región del Peloponeso, en las múltiples islas de Grecia. Recibió su nombre por el mítico héroe bélico Arcas, y su fama se debe a los poetas, a los pintores, a los escritores y a los miembros del Renacimiento posteriormente. Fue concebida por la literatura y la pintura moderna como una edad dorada de abundancia, felicidad, inocencia, un lugar donde había paz, y la dicha reinaba junto a los paisajes llenos de pastores y de música y de hermosas ninfas. Sus pobladores, en su mayoría pastores, vivían en comunión con la naturaleza, creando un microuniverso de perfecta armonía, de habitantes que gozaban de fama por sus dotes musicales, pero también por su grandísima ignorancia, por su bajo nivel de vida, como una región pobre, rocosa, fría, privada de placeres, pero había felicidad. Arcadia resurgió en el Renacimiento, una edad de oro, un pasado feliz y perfecto, inalcanzable. Arcadia es el objeto de la nostalgia de los renacentistas. El arte occidental contempla con melancolía la ausencia de Arcadia. Bueno, esta región, en donde no había enfermedad, toda la felicidad, a diferencia del resto de Grecia y sus islas, en donde hubo una contribución enorme a la medicina actual, a la medicina avanzada. También es cierto que en aquellos momentos el médico tenía algo de aristócrata, atendía al rico y el pobre
era atendido por charlatanes. Cualquier analogía ustedes podrán decir. El primer impulso de la medicina griega, ¿qué ha pasado con las declaraciones que tienen que ver con los genocidios, con la explotación, con los tiempos de guerra, con el trabajo forzoso, con la discriminación, con los trabajadores migratorios, con la protección de la maternidad y un menú de problemas de salud que cotidianamente son violentados? Bueno, en salud también dijo Tomás, debo decirte que algunos países, que no quiero señalar alguno en particular, consideran que viven en Arcadia. ¿Sí? ¿Como cuál? No te voy a decir cuál, pero vamos a dejarlo a la imaginación de cada quien. Todo es felicidad. Es muy fácil gobernar ahí. No hay que considerar los derechos humanos porque estos cuestan dinero. ¿Y qué primero? Pues primero los pobres. Aunque parezcan enfermedades, sí vayan medicamentos para ellos. Porque en Arcadia, pues al no haber enfermos, tampoco existen medicamentos. No hay niños con cáncer que mueren por falta de tratamiento. No por un medicamento, por toda la estructura que implica atender a un niño con cáncer. No es una droga, es toda una infraestructura fundamental para el tratamiento de un niño con cáncer. Usted me dice que termina. Como aspectos especialmente preocupantes, en Arcadia, pues no existen, pero en este país imaginario que acabo de mencionar, no lo mencioné, la atención a personas en situación de pobreza y pobreza extrema, pueblos indígenas, personas con alguna discapacidad, destacándolas de tipo mental o intelectual, que ante la falta de atención y las proyecciones de esta patología y la abrumadora alza en el contexto social de esta enfermedad, poco sensible a las autoridades. ¿Por qué? Porque no son visibles de acuerdo a sus características. Ante la posibilidad inminente de la legalización de drogas, de algunos estupefacientes, se convierten en temas de urgente atención. No se trata de legislar o regular sí o no. Se va a regular, va a haber más consumo, va a haber un impacto negativo en la salud. ¿Y con qué estructura de salud se va a atender? Y bueno, de igual forma, la atención a la salud de la mujer constituye un reto a superar. Porque ese país tiene una de las tasas más altas de mortalidad materno-infantil ante la falta de infraestructura en el primer nivel asistencial. El sistema de salud, mientras no consiga resolver este problema, los indicadores en relación a la salud a nivel mundial nos colocan en los primeros planos. La salud materna en México es inadmisible, o por infección, sepsis, o por hipertensión y la falta de un medicamento para bajarle la presión a esa persona en ese momento, o la falta de un recurso mínimo, pero que no lo hay. El respeto al derecho a la salud, en 1983 era el derecho a la protección de la salud. Hace unos años, al incorporarse a la Constitución el derecho a la salud, cambia el esquema. Ya no es protección de la salud, ya es un derecho humano la salud. Implica que el Estado debe abstenerse de interferir en el disfrute del derecho a la salud o de limitarlo. Se trata de no interferir o poner en peligro este derecho o las condiciones que lo hacen posible. Es una obligación tendiente para manejar el goce y su cumplimiento es inmediatamente exigible.
Lo otro es pensar que se vive en Arcadia, que todos los días podrían enfermar y morir miles de personas pensando que por generación espontánea se resolverán los graves problemas de salud. John Locke y Thomas Edison se miraron uno al otro y coincidieron en pensar que todos los derechos poseen una obligación de salud. Vigilancia epidemiológica, es decir, registros, datos, información veraz de lo que está pasando. Salud y bienestar. El objetivo es hacer efectivo el artículo 4 constitucional a toda la población. Se anuncia un modelo de atención primaria de salud que hace 50 años se planteó por la Declaración de Alma-Ata, que los países no la han seguido. Bueno, nos vamos a regresar 50 años, pero para incorporarla al Programa Nacional de Salud con el modelo de atención primaria de la salud. Implica reorganización y regulación sanitaria, fortalecimiento de la industria química farmacéutica nacional. ¿Hay industria química nacional? Impulso a la investigación. ¿Cómo? Si a los investigadores se les ha recortado más del 50% del presupuesto de las instituciones, ¿cómo van a hacer investigación? Los derechos humanos cuestan, la investigación cuesta más, entonces hay que cortarlo. La transformación significa defender y luchar por el acceso a la salud, sí, de calidad y a todas las mexicanas con los valores y principios de justicia y solidaridad. Esto que acabo de leer es de hace 2 días. Yo creo que es el pasaporte para salir de Arcadia. Vamos a ver si salimos de Arcadia. Les agradezco mucho su atención. Espero no haberlos aburrido con esta serie de plática, con esta plática producto de la imaginación, pero al fin y al cabo yo sigo pensando que vivimos en Arcadia. Hay que salir de Arcadia. Muchas gracias. Bien, pues hemos escuchado una interesantísima exposición de este diálogo entre 2 hombres tan notables, y eso ha suscitado muchísimo interés. Entonces, se pueden darles preguntas. Encantado. ¿Cree usted que los hospitales o clínicas psiquiátricas tiendan a desaparecer? Como una política de Estado tiende a desaparecer, las quieren desaparecer. ¿Y en dónde vamos a atender a los pacientes psiquiátricos? El hospital psiquiátrico es un sitio de capacitación, de formación de recursos humanos, de desarrollo de capacidades, del uso de medicamentos, de humanamente tratar a las personas con depresión o cualquiera de los trastornos psiquiátricos. Es cierto que requieren del abordaje y empoderamiento familiar. ¿Y los que no tienen familia? Los niños que se han quedado en San Fernando desde niños y ahora son adultos porque fueron abandonados, ¿en dónde van a quedar esas personas? O el Fray Bernardino, que es el único hospital psiquiátrico en un país. Los demás son de mentiras. Hay normas, sí. Hay legislación, sí. Hay procedimientos, se llevan a cabo. Entonces, la respuesta, entiendo que en el documento que les he mencionado del pasaporte para salir de Arcadia, sí incluye en un capítulo el asunto del tratamiento de las enfermedades mentales. No sé si el escenario es el hospital psiquiátrico. Sería muy grave que los hospitales psiquiátricos fueran desaparecidos, porque una vez más es hacerse invisible a la patología psiquiátrica. ¿Cómo enfrenta el sistema de salud la problemática de inseguridad que impide que los grupos vulnerables puedan tener acceso
al servicio de salud. Pues no es privativo del personal de salud. Lo que sí es muy lamentable es que el sistema de salud en el ámbito suburbano, rural, ajeno a las grandes ciudades, se piensa que esté atendido por pasantes en servicio social, que es una etapa escolarizada, no debe ser aplicable la responsabilidad a ese estudiante que está en una etapa de formación. ¿Por qué? Porque en este momento hay 30,000 médicos que acaban de presentar un examen para aspirar a una especialidad. O sea, a lo mejor no necesitamos tantos pediatras o ginecólogos o cardiólogos, etc. Pero médicos familiares sí, y médicos comunitarios también. Y entonces resulta que de esos 30,000, afortunadamente por vez primera, de 4,000 plazas que antes había, ahora lo han ampliado a 6,000 y tantas plazas, o 7,000 y tantas. Es una buena señal, pero no es suficiente. Entonces, no quiero denostar cómo ir a la montaña de Guerrero a atender a una población que tiene cólera, por ejemplo. ¿Por qué hay cólera? Desde hace 400 años, bajo el manejo de grupos delincuenciales o grupos que impiden el tratamiento o el abordaje médico. Es cierto, el problema de inseguridad no es para los médicos, el problema de inseguridad es para toda la sociedad civil. ¿Cómo podría llevar a cabo un proceso de institucional a la psiquiatría? No le vayan a decir a Juan Ramón de la Fuente, pero él fue secretario de salud y fue rector, y la salud mental nunca mejoró como una política de salud en manos de quien podía haberlo hecho. De hecho, hay una gran obsolescencia y un gran rezago en el problema de salud mental. Pero en el mundo, la principal carga de enfermedad en todo el mundo se llama salud mental. Entonces, ustedes pueden tener todos los diabéticos, todos los cardiópatas, todas las personas con problemas cerebrovasculares o con cáncer, todos ellos no tienen la carga de enfermedad que la salud mental. Entonces implica una enorme respuesta por parte del Estado. Sí, es necesario hacer un esfuerzo, ya no digamos mucho mayor, un esfuerzo. Los 10 hospitales que analizamos por parte de la CNDH a invitación del Programa Universitario de Derechos Humanos, simplemente es verdaderamente terrible, terrífico la imagen que se da en esos hospitales. Por esa razón, sí es necesario vincular la patología psiquiátrica de la neurológica y de las adicciones, la patología dual que se puede dar por el consumo de cualquier droga, o la patología subyacente de una persona con condiciones genéticas o hereditarias de patología mental, o la epilepsia, que no es un problema de salud mental, es un problema neurológico, pero el tratamiento puede eventualmente desarrollarse hacia una patología mental. Ellos requieren de un tratamiento por parte del Estado, necesariamente. Entonces sí hay que institucionalizar. ¿Cuáles son la estrategia que el gobierno y el sistema de salud en México debe de emplear para que el derecho a la salud llegue a todos los mexicanos? No se lo vayan a decir al doctor Narro, pero el doctor Narro, tan pronto como llegó a la Secretaría de Salud, dijo cobertura universal para todos. ¿Y dónde anda el doctor Narro? No lo sé, pero la intención era retórica. ¿Anda dónde? Anda perdido, bueno, no sé dónde anda. Pero la retórica es un asunto, la acción es otra. Y entonces, ¿qué se hizo en estos últimos 3, 6, 9, 12, 18, 20 y tantos años? Nada, nada en esencia. Hay algunas cosas que sí se han hecho. Tampoco es aceptable reconocer lo que el actual secretario de Salud, que es la salud es un desastre.
corrupción, etcétera, o sea, toda la descalificación. Si ustedes ven el programa sectorial de salud, que lo pueden bajar por internet, empieza destruyendo. No se trata ya de destruir lo que otros hicieron, porque hay algo rescatable. No partimos de cero. Yo no voy a defender el Seguro Popular. El Seguro Popular en algún momento era útil, pero nunca se pensó que fuera terminal. Era una etapa hacia la sectorización por parte del Seguro Social. No se logró, ahora van por una vertiente diferente, ojalá que suceda. En ese sentido, antes de llegue a todos los mexicanos, entonces yo les decía, cobertura universal. Cuando el doctor Narro salió públicamente, la Academia Nacional de Medicina, a la cual pertenezco, me pidió que escribiera un libro y le puse cobertura universal, puntos suspensivos, una entelequia. Lo leyó Narro y se hizo más viejito de lo que es. Pero, ¿por qué? Porque no es posible señalar cobertura universal, sí y cómo, gratis, con medicamentos gratuitos. Vamos a ver. ¿Qué opinión me puede compartir sobre la NOM 035 sobre estrés laboral? ¿Cómo resolver con patología, medicación, vacío social, Híjole, no lo sé, le puedo dar mi punto de vista. Salud ocupacional es una interpretación para la Secretaría del Trabajo. COFEPRIS tiene otra definición de salud en el trabajo. El Seguro Social que dictamina tiene otro concepto de salud en el trabajo. Y entonces, en ese rollo, ¿qué hacemos? Al margen de lo que la OIT señala que es salud en el trabajo. Y salud en el trabajo, la OIT dice en sus principales artículos, señores, atiéndanse los problemas laborales que tienen que ver con, por ejemplo, silicosis. Silicosis es una patología en donde México está en los 3 primeros lugares en el mundo. La silicosis no es curable. La silicosis desarrolla fibrosis pulmonar y muerte. Así es de que, perdóneme que no opine de la NOM 035, pero es que también estamos en México, usted me dice que estamos sobresaturados de NOMs. O sea, hay una sobreregulación absurda. Y la sobreregulación lo único que conduce es a la no atención médica. Entonces sí es cierto que hay estrés laboral, pero por supuesto que todo se resuelve en conciliación y arbitraje con cuotas, ¿verdad? Creo que los hospitales, clínicas tiendan a desaparecer. Aquí ya lo dije, no, ojalá que no. No, tienen su papel, tienen un señalado papel, las clínicas en el primer nivel, la preparación en el médico del primer nivel, las clínicas en el primero o segundo nivel y los hospitales de alta especialidad en el tercer nivel de patología mental. Cualquier acción. Lo que pasa es que no se lo digan a los psiquiatras, pero los psiquiatras no ven personas con adicciones. No les gusta ver pacientes con adicción, no les gustan las drogas, bueno, sí les gustan las drogas, pero otro tipo de... No ven pacientes porque es más rentable el paciente deprimido. Al deprimido y el chocho genera bien, pero no necesariamente resuelve el asunto. Sé que tengo amigos psiquiatras, se los he dicho, y sí soy incómodo del sistema, pero es necesario atender los problemas de salud mental con nuevos esquemas porque hay nuevos medicamentos. Si a una persona tuberculosa se le da en el centro de salud el tratamiento debidamente supervisado, el TOD famoso, tratamiento debidamente supervisado, delante de la enfermera, que las enfermeras son maravillosas, son esencia de la medicina en México, dicen, tómate tus pastillas, se las toma, y ese tuberculoso, esa persona va a curar. Si así fuera también en salud mental, el control del medicamento que requiere
el medicamento por parte de en el centro de salud o en la actividad comunitaria, otro gallo cantaría. Ya se acabará. Tanto el IMSS como el ISSSTE se cubre cuotas o aportaciones, pero la atención a la salud es tardía, casi nula. ¿Es tema de derechos humanos? Por supuesto que sí. Es un tema de violación de los derechos humanos. Que no me da el doctor la verdad, pero le voy a decir que en un estudio que hicimos en la modificación de la Ley General del ISSSTE, el 10%, de lo cual representa de 13 millones, un 10%, tiene algún problema de adicción. ¿Un problema de adicción? Alcohol, sí, el más frecuente. Tabaco, también. Marihuana, también. Heroína, también. Anfetaminas, también. El cóctel, también. Y en esos casos, una vez de que la persona toma alcohol, ingiere alcohol, fuma, la posibilidad de escalar a otras drogas es muy alta. Y de 10 de esas personas que han escalado, 2 o 3 tienen adicción. Las otras personas pueden, bajo tratamiento médico o suspendiendo el uso de la droga, pueden rehabilitarse perfectamente bien. 2 de ellos ya no requieren del tratamiento que el Estado obligadamente tiene que dárselos. Así es de que, por supuesto que es una violación a los derechos humanos. Mire, bueno, pueden decirse lo que quieran, pero el Seguro Social no atiende a personas con adicciones. Tiene acuerdos con los centros de integración juvenil, por ejemplo, para el tratamiento de ciertas adicciones. Le pasa una cantidad de X a los centros de integración que también reciben financiamiento federal, pero también de particulares. Tienen más presupuesto que la Comisión Nacional contra las Adicciones. Y resulta que esas pacientes no reciben el tratamiento. La persona del Seguro Social está invalidado de recibir un tratamiento adecuado hasta hace unos meses. Espero que con esta modificación sí se dé a cabo. Por eso creo que les decía yo que Arcadia requiere de un pasaporte. De pasar de un país a otro hay pasaporte. Para salir de Arcadia ahí está el pasaporte. Ojalá que se cumple. La ley del ISSSTE, ustedes lo podrán ver y aquí estoy seguro que han ido a alguna clínica o forman parte de una clínica. Las clínicas en teoría deben ser atendidos por médicos generales o familiares. Pues no, están atendidos por especialistas, porque el médico general o familiar, por lo general, no prescribe. Y una vez que prescribe tiene que estar autorizado por el especialista, si no, no le surten el medicamento. Entonces, ¿de qué resulta el asunto? Pues de que hay una violación clarísima a los que somos derechohabientes del ISSSTE. Vamos a la PAUNAM para que nos defienda. Eso sí, seguro. Nos va a defender. Pero por otro lado, les digo que sobresaturado el ISSSTE, si hoy requiero de un electrocardiograma, a lo mejor en 2 o 3 semanas, pero 6 meses ya le cortaron. Pero si yo requiero de una tomografía o de una resonancia magnética, pues va a tener que... Le hago una aclaración nada más en vista de que la máxima representación de la PAUNAM está en manos de la maestra. Soy profesor titular C definitivo, así es de que ni el rector que está o el que entre o el que siga me va a poder quitar por hablar en un ámbito universitario las cosas que yo creo. Así es de que
que está en el estatuto personal académico, así es de que no tengo problemas. Soy inamovible, así es de que muchas gracias.